El desarrollo de públicos es una de las áreas de conocimiento básicas para que las organizaciones culturales conozcan a sus públicos, los atiendan mejor y desarrollen una relación beneficiosa para las partes. Macarena Cuenca, profesora de la Universidad de Deusto, aborda en esta sesión los principios y los fundamentos teóricos que rigen esta relación. Una visión general previa a las consideraciones y herramientas prácticas del desarrollo de audiencias. Yo he llamado fundamentos teóricos de la formación y el desarrollo de públicos, pero que bueno, que al fin y al cabo es una visión general que yo creo que después y en la que iréis profundizando. Así que bueno, lo primero os cuento un pelín, no poca cosa, pero de lo que es nuestra trayectoria, sobre todo en este tema de gestión de públicos, gestión de audiencias, y muchas veces la verdad es que me sale la palabra y suena muy rara, porque cada vez es más, está más normalizado, ¿no? Aunque para nosotros en castellano es mucho más natural hablar de públicos y que audiencias pues parece que nos suena a tele, a radio y tal, pero bueno, del concepto anglosajón que viene de audience development, al final la traducción que hacemos al castellano pues hablamos también mucho de desarrollo de audiencias, ¿no? Y es precisamente en ese contexto europeo donde empezamos a trabajar nosotros este tema, porque bueno, pues si muchos venís de la gestión cultural, pues ya sabéis que la Universidad de Deusto pues no es una de las tradicionales que tiene pues eso, el máster en gestión cultural tradicional de la Universidad de Barcelona o el de la Carlos III de Madrid o el de, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros no entramos desde lo que es la gestión cultural, pero sí que entramos a partir de los proyectos europeos, en concreto para este tema específico de lo que es el desarrollo de audiencias, ¿no? Empezamos en ADESTE en el año 2013, sobre todo ligado a la formación y a este proyecto lo que quería era como desarrollar un perfil de lo que se entendía por el desarrollador de audiencias, vamos a decir, ¿no? Y se pensaba que quizás podía ser un nuevo perfil ocupacional dentro de lo que son las organizaciones culturales, ¿no? Según empezamos el proyecto ya vimos que aquello, bueno, pues sí, nos habían comprado la propuesta, pero que aquello realmente no tenía muchos visos, ¿no? Porque realmente el tema de desarrollo de audiencias no es algo de públicos, no es algo que se pueda encargar a una persona, ¿no? Sino que es algo que, bueno, afecta a la organización en su conjunto y va mucho más allá de un mero puesto o un mero departamento, ¿no? Trabajamos con Engage Audiences, que fue un estudio del que hoy os voy a contar alguna cosa porque es interesante. Fue un estudio que encargó la Comisión Europea a un consorcio y que quería hacer un mapeo de buenas prácticas en desarrollo de públicos a nivel Europa. Y entonces es un estudio que estudia 30 casos, entre los cuales en España nosotros aportamos al Auditorio de Tenerife y el Mercat de les Flors. Y aparte de eso, bueno, pues en diferentes países hay diferentes estudios. Y a partir de ahí, de ese análisis, se extraen una serie de conclusiones que os contaré también más adelante. En Connect estuvimos trabajando desde el punto de vista también de acercar y de que hacer una formación y acercar el mundo de la universidad al mundo, al sector, ¿no? Y estuvimos trabajando tanto con profesión, o sea, gente que había terminado un máster en gestión cultural y que tenía un perfil muy junior, con gente que ya llevaba 10, 20 años trabajando en el sector. Aparte de eso, bueno, pues Publicum es un proyecto que tiene más que ver con la parte de museos y es aquí centrado en España. Y los proyectos vivos europeos ahora mismo que tenemos y que también son fuentes pues de información pues, que se generan webinars y acciones interesantes que quizás os puedan interesar, son ADESTE Plus, que es pues eso, más generalista y sobre todo trata el tema del cambio organizacional, ¿no? Y cómo el querer poner al público en el centro de nuestra gestión, en nuestras decisiones, pues es algo que requiere también un cambio organizacional, ¿no? Y sobre esto estamos trabajando y generando una metodología para ayudar a que, bueno, pues eso se pueda hacer realidad en diferentes organizaciones, ¿no? Y en The Cycle, bueno, pues ese es un proyecto más específico sobre archivos fotográficos y cómo también quieren tener en cuenta este tema. En definitiva, lo que quiero decir, esto solamente es en los proyectos en los que nosotros hemos trabajado, pero sí que es cierto que cada vez más, y aunque Carlos decía efectivamente también, ¿no? De forma desigual, porque este tema se empieza a trabajar desde hace más de 20 años, ¿no? En países como Reino Unido, los países nórdicos, que son países que están con nosotros en el consorcio y de los que nosotros hemos aprendido mucho, pero cómo al final, bueno, esto ha sido como una especie de mancha de aceite que se ha ido haciendo más grande, ¿no? Y que ha ido calando y que cada vez este tema ha ido cobrando pues más relevancia, ¿no?
Bueno, pues hay diferentes, os traigo aquí algunas de las ideas que, bueno, surgen en las publicaciones, ¿no? Cuando, bueno, tratamos de justificar por qué este tema es relevante, por qué este tema es importante, ¿no? Muchas veces utilizamos fondos públicos, tenemos una financiación de subvenciones o de lo que sea, ¿no? Y necesitamos también garantizar, pues, que esa financiación llegue al mayor número de la población posible o a la gente más diversa. Por eso a veces también tenemos como esa encomienda pública de que hay que llegar a nuevos públicos. Esto lo habéis comentado, ha salido en muchos de vuestros comentarios, ¿no? La sostenibilidad de las instituciones. A ver, por aquí sigue habiendo comentarios, ¿no? Para saber cómo llegar a ciertas capas del público abandonadas de la oferta porque son difíciles de alcanzar, hay que salir del círculo vicioso, efectivamente, ¿no? Bueno, hablamos de sostenibilidad, si no tenemos público, pues al final parece que al menos una de las patas muy importantes de la sostenibilidad pues se cae, ¿no? La idea de la cultura, ¿no? Como algo sagrado del que se hablaba en algún momento, ¿no? Y ese derecho a la cultura. Bueno, podemos hablar de la cultura como agente de transformación social, que además, bueno, pues sirve como instrumento para, bueno, superar esa división de clases o para, bueno, pues otra serie de elementos como, bueno, pues se ha utilizado también mucho en Reino Unido y en otros países, ¿no? Teniendo en cuenta una visión más de gestión, ¿no? Cuando ponemos ahí en el medio audiencias públicos, ¿no? Realmente tendría que ser un equilibrio también de objetivos no solamente económicos, ¿no? Sino también culturales, artísticos y también social, ¿no? De querer llegar a públicos. Y por tanto, bueno, sin público no hay hecho cultural, sin ese encuentro que se genera, pues efectivamente pues no tendría sentido todo lo que hacemos, ¿no? A ver, hay muchísimas definiciones de lo que es el desarrollo de públicos y, bueno, he tenido que elegir una. Así es que, bueno, dada también la trayectoria que tenemos del trabajo con Europa y todos los proyectos europeos, al final he decidido traer la de la Comisión Europea. La verdad es que, bueno, si miráis a diferentes sitios hay énfasis en distintos factores, diferentes elementos y hay otros sitios a los que recurrir, pero tampoco se trata ahora de hacer un recorrido sobre únicamente el concepto, sino, bueno, pues tratar de aclarar sobre lo que estamos hablando y sobre todo, bueno, pues podemos adoptar esta definición que es bastante reconocida y que utiliza la Comisión, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice la Comisión es que el desarrollo de públicos es un proceso que se produce, ¿no? Interactivo. Hablabais, aparecía ahí en la nube de sueños, bueno, de sueños no, en la nube de palabras, perdón, bueno, esa palabra de diálogo, ¿no? De interacción, ¿no? Es un proceso que además es estratégico, que es dinámico, que va cambiando y que lo que finalmente trata es de hacer las artes, bueno, ampliamente accesibles, ¿no? Y para ello, dice la Comisión, pues que se trata de comprometer a esos individuos y comunidades, como veis, muchas veces las palabras que han aparecido en nuestra nube de palabras aparecen aquí, ¿no? En la comunidad para que experimente, para que disfrute, para que participe, para que valore las artes a través de diferentes medios, bueno, pues que pueden ir desde estas herramientas digitales con las que estábamos hablando al final con Carlos Morán hasta otras ideas como el tema de la co-creación o las alianzas, el voluntariado, etcétera, ¿no? Es interesante que al final, bueno, desarrollo de audiencias es verdad que se puede, desarrollo de público se puede entender de diferentes formas, ¿no? Dependiendo lógicamente de los objetivos y de esos públicos objetivos a los que nos queremos dirigir, ¿no? Tradicionalmente se reconocen como 3 objetivos cuando se trabaja sobre este tema, ¿no? Un objetivo que es el de incrementar, ¿no? Los números, incrementar los públicos, que, bueno, que venga más gente. Bueno, aquí normalmente lo que estamos es atrayendo más gente, pues normalmente del mismo perfil. Ya sabéis que, bueno, pues existe un perfil relativamente determinado, pero bueno, el objetivo puede ser eso, que vengan simplemente más. El objetivo puede ser que vengan diferentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajábamos en el experto, una de las personas que trabajaba en la sala cero en Sevilla,
ellos tenían la sala llena y su objetivo no era atraer más gente, ya la tenían llena. Lo que pasa es que querían diversificar los públicos, ¿no? Que sería este otro objetivo de aquí, ¿no? Y en ese caso, pues ellos querían que bajar la media de edad, atraer gente más joven y para ello pues tenían que cambiar la forma de hacer o hacer otras cosas, porque si no, pues si seguían como estaban, seguían teniendo la sala llena, pero ellos no estaban satisfechos con eso, ¿no? Se habían marcado ese otro objetivo. Y otro objetivo pues sería este de profundizar en la relación con las audiencias o lo que ha salido en la nube de palabras como fidelizar, ¿no? Que quizás es la palabra que nosotros más utilizamos. Bueno, no olvidéis estos 3 objetivos porque los vamos a retomar un poquito más tarde. ¿Qué os puedo decir también en cuanto a bueno, respecto a cómo se estudia esto, ¿no? Desarrollo de audiencias y yo viniendo desde la academia, pues puedo decir, hoy por hoy no es una disciplina científica, sí que es cierto que no sé, quizás en el futuro lo sea, ¿no? Sí que es cierto que es más bien un enfoque, es un área interdisciplinar y es sobre todo, bueno, un enfoque de gestión, diríamos, ¿no? Que se nutre de diferentes elementos y yo aquí he puesto algunas ideas y un gran etcétera, porque efectivamente ya hemos ido viendo esa evolución que nos ha enseñado Carlos, ¿no? Y que hemos visto en donde han ido apareciendo un montón de conceptos, donde aparecen temas, claro, lógicamente de la gestión cultural nos nutrimos, claro, del marketing cultural también, pero es que luego aparecen temas que tenían que ver, por ejemplo, toda esa idea de la experiencia que ha comentado, pues es que a partir para entender la experiencia, pues muchas veces necesitamos entender desde los estudios de ocio, bueno, que hay una gran cantidad de literatura escrita, o desde la psicología del arte, o desde ¿vale? Diferentes ámbitos que realmente son complementarios y que nos dan cierta luz. Y por eso, bueno, pues sí que quería traer esto un poco a colación, ¿no? Algunos enfoques teóricos. El marketing, cuando hablamos del marketing en empresa, el cliente es lo primero y el enfoque marketing lo que hace es poner al cliente en el centro y ver qué necesidades tiene para ver cómo se pueden satisfacer. Eso, lógicamente, en el marketing cultural es con ciertas reservas, ¿no? Pero el público está en el centro y a partir de ahí es algo muy natural, pero claro, no solo, o sea, desarrollo de públicos yo no diría que es igual que marketing cultural. Lógicamente utiliza el marketing cultural, es una herramienta, pero tiene en cuenta también otros enfoques, ¿no? Ha habido, nosotros quizás también tradicionalmente en España o en Italia, cuando hemos contrastado esto en el consorcio, en Europa, pues la corriente de marketing cultural, la corriente pues, era muy por anglosajona, ¿no? En Inglaterra todas las herramientas que tenían para la segmentación, captación de datos, etcétera, etcétera, pues era tremendo, ¿no? Pero bueno, desde la parte más social, desde la parte de mediación, desde los departamentos didácticos, pues lógicamente se ha hecho mucho trabajo de desarrollo de públicos, ¿no? Y toda esta parte de recepción de lo que es la experiencia artística. Entonces hay muchas diferencias y si habláis con diferentes personas de diferentes contextos, de diferentes sectores o de diferentes países, al final siempre va a haber un sesgo hacia alguna de estas patas y puede haber diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias que quedan marcadas por el contexto, pero sí que es cierto que hay algunos puntos comunes o algunos elementos a los que sí que en torno a los cuales sí que hay cierto consenso, como por ejemplo la idea de que el desarrollo de audiencias al final tiene que ser una estrategia organizacional, ¿no? Orientada a esa crear, mantener relaciones a largo plazo con públicos, pues tanto los actuales como potenciales. Y he puesto ahí en negrita esa idea de la estrategia y de crear y mantener relaciones a largo plazo, porque, bueno, pues realmente esto es algo sobre lo que, bueno, vamos a hablar ahora enseguida. Ámbitos desde los que se promueve el desarrollo de públicos, bueno, pues claro, una cadena larguísima os he puesto ahí, ¿no? Desde la política cultural que, bueno, pues se puede impulsar, ¿no? Tanto desde Europa, desde a nivel del ministerio, ¿no? Todas las, tanto las ayudas como los estudios, como los proyectos que se impulsan, como a nivel más regional o más local, ¿no? En los diferentes ayuntamientos, pues se puede impulsar. Pero no solo, lógicamente, desde las propias organizaciones culturales, como gestores, pues el hecho de poner el público al centro de nuestra gestión, pues bueno, pues a partir de ahí es donde nos vamos a centrar. Y entre medias, pues también tenemos agencias de audiencias, como por ejemplo de Audience Agency, con quienes nosotros hemos trabajado muchos, que estos están en Reino Unido y que bueno, pues al final, o consultores especializados, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, en España pues tenemos Asimétrica y otros cuantos que cada uno pues trabaja pues desde un enfoque más de datos, otros desde un enfoque más conceptual o de marketing o de lo que sea, ¿vale? Pero bueno, pues ahí está.
en tu organización, ¿de quién es la responsabilidad de desarrollar públicos? Y vamos con este planteamiento estratégico que os comentaba antes, ¿no? Que al final nos tenemos que plantear este desarrollo de públicos como una estrategia a largo plazo, y esto tiene una implicación, una serie de implicaciones. Por un lado, que si queremos resultados y vamos a decir, venga, hala, nos ponemos el chip de desarrollo de audiencias, desarrollo de públicos y queremos resultados de hoy para mañana, no los vamos a tener. Esto es un camino, esto es un maratón largo donde tenemos que plantearnos, bueno, cómo vamos a ir haciendo cada una de las etapas, ¿no? Y sí que es importante, y por eso os preguntaba en la pregunta anterior, ¿no? Y para hilar con estas implicaciones, ¿de quién es la responsabilidad en vuestra organización, ¿no? Sí que es cierto que es muy habitual que sea de una función específica o que a veces como que se le cuelga el San Benito, ¿no? Y que tradicionalmente esa función pues ha sido marketing, marketing y comunicación, ¿no? A veces, pues igual podemos, ¿no? En determinados lugares, pues del departamento didáctico, ¿no? Pues porque al final también ahí tienen que, pero bueno, al final desde marketing, desde comunicaciones, desde donde comunicamos, ¿no? Y donde nos viene la venta de entradas, vamos a decir, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, para llegar a una visión más evolucionada de lo que es la puesta en práctica de este concepto, sí que es importante el trascender ese ámbito y el que sea una estrategia de la organización en su conjunto, ¿no? Tiene que ser de todos, pero luego efectivamente tenemos que tener muy claro cómo repartimos las responsabilidades, ¿no? Porque claro, si la responsabilidad al final no está repartida, corremos el peligro de que al final no se haga nada, ¿no? Entonces sí que es cierto que esto tiene que ser un esfuerzo compartido, pero que tiene que ser un esfuerzo también impulsado desde lo que es la organización en su conjunto, ¿no? Sea lo grande que sea. Y para ello necesitamos alinear diferentes tipos de recursos y muchas veces provocar un cambio organizacional que depende de dónde partamos, pues será más grande o más pequeño. Cuando hablamos de estrategia, y luego, bueno, pues tenemos que poner en práctica esa estrategia y vivir el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué conceptos podemos distinguir aquí? Nosotros hablamos, y estos son conceptos de gestión pura y dura, que no es que tengan que ver exactamente con la gestión con la gestión cultural o que sea propio del ámbito de las artes escénicas, sino que simplemente lo podemos trasladar, ¿no? Son conceptos básicos de gestión, que es decir, al final nosotros necesitamos analizar dónde estamos, analizar nuestra posición estratégica, hacer ese análisis de quiénes somos. Muchas veces con los estudiantes trabajamos incluso, ¿no? ¿Dónde aparece, no? ¿Dónde aparece el público ahí en nuestra misión? ¿Tenemos una misión? ¿Tenemos una visión? ¿Aparece el público ahí, no? ¿Cuál es nuestra prioridad, no? ¿A dónde queremos llegar y de dónde partimos, no? Y ese diseño estratégico, lógicamente, donde aparecen esos objetivos estratégicos que queremos alcanzar y tenemos que buscar ese camino que es el mejor para poder llegar a ellos. Y ese camino muchas veces no es único, sino que aparecen una serie de alternativas estratégicas que tendremos que valorar y tendremos que ver, bueno, pues por dónde nos compensa más ir, cuáles igual son demasiado arriesgadas, requieren demasiados recursos, qué resultados nos van a dar y cuándo, cómo de factibles y qué impacto, ¿no? Tienen cada una de esas alternativas. Para al final, pues eso, elegir una opción y decantarnos por ella y ponerla en práctica, ¿no? Por tanto, desplegar y poner en práctica, priorizar todas esas acciones para poner en práctica esa estrategia que hemos elegido, ¿no? De alguna manera, en todas las organizaciones, sean del tipo que sea, hay tres tipos de decisiones, ¿no? Hay unas decisiones que son estratégicas, otras que son pues, organizativas, que tienen que ver más con los recursos que necesitamos, el cómo nos organizamos, ¿no? En la estrategia nosotros decidimos a dónde vamos y cómo vamos, y después tenemos que poner eso en práctica y decir, vamos a poner los recursos, vamos a poner las personas, vamos a poner los espacios, vamos a poner el presupuesto, vamos a poner lo que sea que necesitemos para, teniendo en cuenta a dónde queremos llegar, ver bien cómo utilizamos esos recursos que lógicamente son escasos, ¿no? Y en la operativa del día a día, pues lo mismo. Entonces, aquí, en función de estos objetivos que nos marquemos, pues vamos a seleccionar cuáles son las alternativas que mejor nos encajan, ¿no? Entonces, esas alternativas, en nuestro caso, en las artes escénicas, claro, pues tiene que ver con la oferta, con la programación, que puede ser la programación principal, pero pueden ser también otras actividades que están de satélites alrededor o que tenemos para diferentes tipos de públicos y por tanto en el otro lado estará el público al que nos dirigimos y por tanto sus motivaciones de asistencia. ¿Cuáles son esos objetivos?
los que hemos comentado antes, los objetivos de profundizar y fidelizar al público que ya tenemos o tratar de crear nuevos públicos, de desarrollar nuevos públicos a través de ampliar esa base pues, de espectadores, ¿no? O de diversificarla, ¿no? Es decir, queremos que vengan más o queremos que vengan gente que vengan. La receta del éxito, ¿existe o no existe? ¿No? Bueno, pues realmente, a ver, una receta como tal, pues ya os imagináis que no hay algo que digas, pues funciona independientemente de la organización, de si es grande, pequeña, dónde esté, si está en un pueblo, si está en el centro de la ciudad, si hace esto, pues a ver, hay que muchas veces probar y en función de la organización, de su contexto, de su realidad, hay ciertas cosas que funcionan en unos sitios y en otros no, lógicamente una receta como tal, ¿no? Pero sí que es cierto que existen una serie de herramientas y al final pues lo que nos va dando también el conocimiento y los estudios es, bueno, una serie de elementos hacia donde ir enfocándonos o ir teniendo en cuenta que luego pues lógicamente tendremos que adaptar y tendremos que ver cómo los hacemos nuestros y cómo los aterrizamos, ¿no? Pero bueno, pues sí que nos pueden orientar un poco, ¿no? Y en este sentido creo que tiene mucho valor un estudio de buenas prácticas que os comentaba este proyecto, ¿no? Cuando os comentaba la trayectoria al principio, la que tenemos nosotros desde la Universidad de Deusto, y os comentaba, uno de los proyectos era Engage Audiences, que lo que hizo fue ese mapeo de 30 casos de buenas prácticas, vamos a decir, diversas, no es solamente de artes escénicas, tiene en cuenta lo que es el sector cultural en su conjunto y bueno, pues podéis encontrar casos casos de bibliotecas, casos de artes escénicas, casos de, bueno, en fin, diferente, ¿no? De música y así, ¿no? Bueno, entonces lo que se hizo fue analizar estos casos que hemos considerado, hemos mapeado, hemos encontrado en diferentes contextos, diferentes geografías de, bueno, pues lógicamente no siempre tienen éxito porque lógicamente a veces las cosas salen mal, ¿no? Pero bueno, en estos casos, ¿qué eran aquellos elementos que parecía que tenían en común, aquellos factores que se consideraban interesantes, bueno, interesantes no, como que influían, ¿no? Podríamos hablar de factores clave de éxito o algo así. Bueno, pues al final nos salieron como 8 ideas, 8 elementos que, bueno, si los veis aquí y ahora vamos a hablar y os voy a comentar. Aquí nos aparecen estos 8 elementos. La programación, la participación y co-creación del público, la digitalización, el uso de datos, los espacios, las alianzas y las colaboraciones y la gestión del cambio organizacional, así como la creación de capacidad. Vamos a ir viendo lo que significa cada uno de estos. Bueno, vamos entonces con la programación que conocéis también y no voy a hablar de programaciones concretas, tendréis tiempo también también con los distintos profesores, diferentes tipos de formatos, diferentes tipos de estrategias y con muchas cosas, ¿no? Pero me interesa un poco la idea general, ¿no? Dentro de la programación y cuando hablamos de programación estamos hablando del producto, ¿no? Que estamos ofreciendo, ¿no? Y aquí sí que es interesante entender que el producto no es solamente esa obra de teatro o ese espectáculo que hemos montado, que la gente viene a ver, sino que es más cosas, ¿no? O sea, es algo más. Sí que es el núcleo, sí que es la esencia, sí que es lo principal. Yo lo he llamado aquí producto principal y podríamos poner aquí esa programación. Que bueno, pues eso, que puede ser si tenemos diferentes tipos de programaciones, cualquiera de esos tipos de programaciones para los diferentes tipos de públicos, ¿no? Pero no podemos olvidar que también hay una oferta enriquecida, que sería todo aquello que hacemos que realmente, bueno, pues puede ser una introducción, a veces lo hacemos antes, ¿no? Una pequeña introducción, un pequeño coloquio, una copa con no sé quién, un encuentro con los artistas, un programa didáctico, un programa, un vídeo que tenemos en la web donde explicamos no sé qué o de enseñamos las bambalinas o bueno, todo eso es oferta enriquecida, afecta a la experiencia. Y por otro lado tenemos esa oferta colateral que también ha salido en algunos momentos, ¿no? Que puede ser, la temperatura es muy alta en las salas, los que están arriba pasan mucho calor, hay mucho espacio, no tengo ni cómo estirar las piernas, puedo aparcar el coche, no lo puedo, tengo cafetería, la cola que se genera en el intermedio es tremenda, yo qué sé, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Claro, sí que es cierto que dice la literatura, ¿no? Que hoy en día, y esto
este, bueno, es un cuadro, es la noche estrellada de Van Gogh en el MoMA. Son pocos las organizaciones culturales que se pueden permitir el lujo, vamos a decir, de tener un enfoque de producto puro, 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 y es decir, decir, alguien va a ir solamente por ver exactamente lo que tú estás programando. La gente va al teatro por muchas otras cosas, no solamente por la función concreta. Habrá gente que vaya por la función, claro que sí, por la función concreta, ¿no? Pero otros muchos no. Entonces, bueno, aquí este es un ejemplo, efectivamente, yo voy o voy al Prado y quiero ver las Meninas, o voy al Louvre y quiero ver la Gioconda, ¿no? Y realmente, pero casi pueden ser, ¿no?, como contados, ¿no? Realmente es un público, sí, el más entendido, frecuente, o el que está más acostumbrado a ir al teatro, el que su experiencia va a estar fuertemente determinada por esa programación, por ese producto esencial, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un público menos frecuente, un público más ocasional, ahí la oferta enriquecida y la oferta colateral juegan un papel muy importante, ¿no? Y por eso es interesante que eso lo tengamos en cuenta, ¿no? Por otra parte, hablábamos antes y hablaba Carlos, ¿no? Cómo en una de esas etapas, ¿no?, aparece la etapa 4, ¿no? La idea de la experiencia y la emoción, ¿no? Y cómo lo subjetivo entra en escena, ¿no? Realmente es importante que tengamos en cuenta esta idea de la experiencia, pero simplemente dejaros la idea de que la experiencia es algo más que lo que es el hecho de llego y me siento en la butaca ¿no? Y tenemos esa experiencia artística, este intercambio que sí, que es el núcleo de la experiencia, pero la experiencia es algo más largo, que se extiende después y que empieza mucho antes, ¿no? El cómo medir la experiencia realmente es un reto, está ahí, se están haciendo esfuerzos en diferentes ámbitos, ahí por ejemplo también en el ámbito de los museos han trabajado bastante, pero bueno, todavía queda camino por recorrer, ¿no? Se vio que la participación también era algo donde estas organizaciones habían trabajado bastante, ¿no? Pero claro, la participación, ¿qué es la participación? O sea, la participación, por un lado, efectivamente, implica un diálogo, es decir, aquí tenemos, ¿no?, la institución tradicional, pues yo genero una oferta, la comunico, tú vienes si quieres y la comunicación, vamos a decir, es unidireccional, ahora cada vez más es bidireccional gracias a las redes sociales y todo, bueno, pues este nuevo contexto que se plantea gracias a lo digital. Pero, claro, la participación va más allá de solo lo digital, ¿no? Es un tema también de concepto y de decir también dónde queremos estar, y tampoco la participación de sí porque sí, quizás no es. Yo tengo que plantearme, o sea, cuando la participación puede ir desde una pequeña contribución, cuando, es decir, creo que le preguntaba a Enrique, ¿cómo medimos la satisfacción? O sea, bueno, pues sí, teatros que o pasan una encuesta y participamos, o al salir me dicen pon una pegatina no sé dónde o toca este botón, bueno, pues sí, es una participación muy limitada, hasta teatros donde podemos, no sé, co-crear algo de forma conjunta, incluso quizás la programación o quizás, bueno, en fin, es una línea muy amplia donde, bueno, tendríamos que ver hasta dónde queremos llegar y dónde nos interesa estar. Pero sí que es cierto que parece que aquellas organizaciones que adoptaban un poco este enfoque más a largo plazo y llevaban tiempo trabajando el desarrollo de audiencias, tenían en cuenta la participación del público, ¿no? Bueno, aquí os pongo este de Harinera, hemos trabajado con ellos. Harinera nace como una institución puramente participativa, ¿no? Y entonces son los propios vecinos que forman parte de esa comunidad de Harinera Zaragoza, que forman parte de la asamblea, que deciden la programación, ¿no? Pues es como la máxima expresión, pero es que claro, es la propia misión, o sea, de Harinera. Harinera nace para eso, ¿no? Y no todos tenemos que ser harinera, o sea, es decir, hay puntos intermedios, pero sí que tenemos que tener claro hasta dónde, pues porque lógicamente eso nos compromete, ¿no? Y no podemos decir, sí, somos participativos y luego hacer lo contrario, ¿vale? La digitalización, pues lógicamente esto es algo que no es que sea solamente un factor de éxito dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de públicos en las artes escénicas o en la cultura, sino que es algo que está a la orden del día en todas las empresas y que por tanto es una realidad que dentro de poco
ser un factor diferenciador a ser simplemente algo que es una obligación, ¿no? Y que con lo que hay que es un requerimiento mínimo, vamos a decir, ¿no? ¿La digitalización qué es? ¿Tener unas redes sociales? Pues no, ¿no? Ya lo veíamos antes, pues la digitalización nos puede afectar a diferentes ámbitos, desde la parte un poco, pues eso, de personas, de decir, oye, pues podemos entrar en relación con nuestras audiencias, con creadores, podemos tener experiencias ahí incluso de co-creación a través de lo digital, productos y servicios que se plantean a veces actividades pues que quizás tienen que ver con coloquios, con otro tipo de, no sé, pues se plantean también quizás actividades que tienen que ver más con esa oferta enriquecida de la que hablábamos antes, que por qué no, ¿no? Y que podría ser. O que elementos, lógicamente, como el hecho de que tiene que ver con la comunicación, la distribución, todo el proceso de compra de las entradas, cómo facilitar y que hoy en día como consumidores, ya no de teatro, sino de cualquier otra cosa, pues estamos acostumbrados a movernos y hacerlo todo a través del móvil, etcétera, etcétera, ¿no? O los propios procesos de gestión y de cómo utilizamos los datos, los almacenamos, etcétera, etcétera. Pues claro, lógicamente necesitamos conocer nuestros públicos, sus necesidades y para, bueno, pues lógicamente tenerlos en cuenta y darles respuesta, ¿no? Pero claro, esto implica una serie de procesos que tenemos que ver también hasta dónde tenemos recursos, hasta dónde nos queremos comprometer y lo importante no es tanto en sí, yo os diría, claro, el recoge es maravilloso pensar, no sé, yo cuando vemos a los de Inglaterra y de Audience Agency te enseñan los sistemas de segmentación que tienen allí, como, pues es fantástico, sí, maravilloso, pero bueno, igual no tenemos recursos para hacer eso. Lo importante, aparte de recoger datos y poder gestionarlos, es pensar inteligentemente, es decir, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Porque igual no son tantos los datos que necesitamos, ¿no? Luego, claro, tener ese planteamiento estratégico y decir, vale, sí, vamos a conocer a nuestras audiencias, pero ¿qué es lo que yo quiero conocer? Y de eso que quiero conocer, ¿qué es algo que me interesa y es bonito saber de las audiencias? ¿O realmente es que voy a hacer algo con esos datos? Pues es que de eso se trata, es que deberíamos empezar por ahí, deberíamos empezar por esta parte de esta intervención basada en datos y qué es lo que necesito, ¿para qué? Para tomar buenas decisiones de gestión. ¿Vale? Bueno, el siguiente de los elementos serían los espacios. Es decir, hasta en estas organizaciones que veíamos, pues también jugaban con los espacios, ¿no? Y a veces el espacio puede ser una barrera, es decir, alguien que no ha ido nunca al teatro, entrar, pues puede dar cierto respeto, puede hacer sentir pues que quizás igual tú no perteneces ahí, a lo mejor a veces hay que salir y bueno, pues lo mismo que a veces pues también se sale a la calle, ¿no? O se sale o a las aulas o se sale a diferentes... es cierto pues que al final jugar con el tiempo y el espacio pues nuevas posibilidades, especialmente cuando queremos llegar a nuevos públicos, ¿no? Aquí los ejemplos que os he traído, Play a Pie and a Pint, que bueno, es un teatro que era una antigua iglesia en Inglaterra. Y lo que hacen es, bueno, servir, o sea, hacen funciones cortas a mediodía a la vez que sirven las comidas, ¿no? Por eso a pie and a pint, ¿no? Estos de Opera Up Close, pues era una compañía de ópera que lo que hacía en Londres era hacer ópera en pubs, porque ya sabéis que en Inglaterra pues los pubs son muy importantes, en pubs con una pequeña sala por detrás, donde bueno, pues tú veías una ópera lógicamente de pequeño formato, ¿no? Pero en un ambiente completamente mucho más distendido, donde te podías estar ahí tomando tu pinta y bueno, pues al final como el espacio a veces también rompe, lógicamente, o sea, pierdes quizás calidad, grandiosidad o lo que fuera en el caso de una ópera, pero ganas pues cercanía, ganas, en fin, otras cosas, ¿no? Y a veces, bueno, pues como eso también juega que no quiere decir que lo hagamos siempre, pero bueno, que a veces pues son elementos que nos pueden dar juego, ¿no? Las alianzas y las colaboraciones. Y aquí yo veía Künstlerhaus, pues no es del sector de las artes escénicas, yo lo he puesto simplemente porque fue uno de los casos que yo documenté, era una
asociación de artistas en Viena, ¿no? Y entonces estos eran muy, o sea, tenían 500 artistas, pero luego lo que era la gestión era muy pequeñita, estaban 5 y no tenían muchos recursos, tampoco la estructura, ¿no? Y nos comentaron que ellos trabajan muchísimo con alianzas y colaboraciones. Sí que habían hecho una segmentación y decían, bueno, pues este año es que estamos centrados en el público familiar, el año que viene vamos a trabajar con una comunidad que hay de enfermos de no sé qué, bueno, tenían como un plan hecho, ¿no? Y claro, pues ¿qué es lo que hacían? Identificar agentes, ¿no? Con los que podían entrar en contacto y a partir de ellos llegar a esos nuevos públicos, ¿no? Entonces, alianzas para diversificar las audiencias, sus públicos, el trabajo con las comunidades locales, bueno, pues al final eh, es la forma, pero claro, eso requiere abrirse, eso requiere invertir tiempo, eso requiere hablar con mucha gente, pero al final pues nos puede dar frutos. Claro, cuando tenemos un plan es mucho más fácil priorizar acciones y decir, bueno, pues no estamos dando palos de ciego, es que vamos en esta dirección, es que, bueno, pues sí, tengo que hablar con mucha gente, pero es con este tipo de gente porque al público que quiero llegar es este segmento y entonces, bueno, pues entonces las cosas son más sencillas, pero claro, hay que sacar un tiempo para ponerse a pensar y a ver cuáles son esas prioridades. La siguiente sería esta gestión del cambio organizacional, la idea de que lógicamente esto no es cosa de una persona, sino que al final adoptar un enfoque centrado en los públicos implica hacer un cambio de mentalidad organizativa, implica tener que ponerse a trabajar juntos muchos departamentos, implica juntarnos, hacer reuniones, nuevos mecanismos de coordinación, a veces quizás nuevas funciones dentro de la organización o a veces incluso nuevos puestos, quién sabe, ¿no? Pero implica darle una vuelta a, no solamente al qué hacemos, sino el cómo lo hacemos y cómo estamos trabajando, ¿no? Y quiénes son las personas involucradas, para que no nos pase eso, ¿no? Decir, sí, es una responsabilidad de todos y de nadie. No, no, no puede ser que no es de nadie, sí, desde todos, pero no puede ser que no es de nadie, ¿no? Porque si no, al final acabamos no haciendo nada, ¿no? Eh, y claro, bueno, pues esta es una cita muy famosa, no sé si conocéis, ¿no? De Peter Drucker, un gurú del management, y que decía que la cultura, cuando hablamos de cultura, la cultura organizacional, ¿no? O sea, al final se come a la estrategia. O sea, podemos hacer, para desayunar. Es decir, yo puedo hacer un plan maravilloso, estratégico, ¿no? Y que sea el director que se mete en su despacho y hace el plan estratégico y que luego claro, es que no hay manera, ¿no? Porque es que yo no es solamente poner las cosas sobre papel, no es solamente hacer los objetivos, no solamente pensar cuál es el camino, sino que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con las personas y con los equipos. Y hay que ponerse a trabajar juntos. Y eso implica pues romper muchas inercias metidas en las organizaciones, ¿no? Y ya la última, y con esto termino esta parte y pasamos a los grupos, sería esta idea de la creación de capacidad. Y cuando hablamos de eso, es decir, estamos creando nuevas... ¿no? Y a veces, bueno, pues sí que se vio que la oferta en desarrollo de audiencias era incipiente, pero sí que es cierto que, bueno, pues cada vez se hacen más cosas. Prueba de ello es este módulo en el que estamos. Que he titulado este apartado, bueno, por dónde empezamos? Y todo esto, ya, pero ¿cómo le hincamos el diente, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Porque sí, está muy bien, decimos, vamos a hacer un plan a largo plazo y hay que ir por fases, pero ¿por dónde? Bueno, yo os voy a compartir aquí una reflexión que hicimos a partir de, y toda esta presentación, además que aparte que la vais a tener, está basada en una publicación que hicimos, que es lo que llamamos en la universidad, vamos a decir no académica, y que está muy orientada al propio sector, ¿no? A los profesionales, con un lenguaje divulgativo, vamos a decir, y basado en lo que nosotros hemos aprendido de los proyectos. Y os voy a pasar el link también para que lo podáis descargar, porque es obviamente gratuito y está en digital y descargable en la web. Lo hicimos dentro del proyecto Connect, que era otro de los proyectos que os ponía ahí en la línea del tiempo al principio cuando hemos empezado. Y cuando empezamos aquel proyecto, normalmente, pues claro, siempre empezamos con esa parte de analizar, ¿no? Bueno, pues en este caso, como era un proyecto donde queríamos crear pues un posgrado, ¿no? El que luego se llamó el experto en estrategia de públicos, en aquel momento no sabíamos lo que íbamos a hacer, sí que necesitábamos detectar necesidades, necesitábamos
captar las ideas desde el propio sector, necesidades formativas por un lado, y luego ya había una parte en el cuestionario donde les decíamos, bueno, si quieres puedes abandonar y si quieres ayudarnos un poco más te puedes quedar, ¿no? Y ahí teníamos pues conseguimos más de 200 y pico respuestas porque era una encuesta a nivel europeo, ¿no? Y pudimos sacar algunas conclusiones. Entonces voy a contar algo que tiene que ver con eso. Bueno, pues preguntamos a la gente que contestó la encuesta. Por un lado, esto que veis aquí, ¿no? Es decir, o sea, cómo estáis actualmente? Yo antes, cuando hemos empezado la sesión, os decía cómo es de importante, cómo es de prioritario para vuestra organización el desarrollo de públicos, ¿no? Poco importante, nada importante, muy importante, ¿no? Y partíamos de ahí. Nosotros preguntamos esto, que eran 4 afirmaciones que decían, las ideas del desarrollo de audiencia son completamente nuevas para nosotros, es decir, no tenemos ni idea, no estamos, bueno, nada. 2, como otro segundo estadio de, bueno, sí, algo hemos oído hablar, pero tampoco tenemos muy claro lo que implica. Un tercer estadio donde sí, conocemos el concepto y de hecho estamos haciendo cosas. Ahora, cosas puntuales, que eso también comentaba Carlos antes, que era como la tónica general y de hecho era la parte que nos salía con mayor porcentaje cuando analizábamos por países. En España había un gran porcentaje concentrado en este punto, ¿no? Es decir, estamos llevando a cabo, pero son más bien proyectos, ¿no? Y un porcentaje más pequeño sí que nos decía, pues sí, que llevaban ya mucho tiempo y que llevaban haciendo esto, además con un enfoque de largo plazo, que era lo que os decía, ¿no? A lo que tenemos que tender y lo que debería de ser, vamos a decir, ¿no? Entonces, teníamos eso por un lado y por otro lado había otra pregunta que era, bueno, ¿y qué haces? Cuéntanos qué haces, ¿no? ¿Cuándo utilizas? Y teníamos una batería de 16 herramientas que tienen que ver con el desarrollo de públicos y que los agrupamos después. Esta agrupación la he hecho yo después a la hora de analizar los datos estadísticamente, ¿vale? Y entonces os enseño la pregunta anterior y esta pregunta porque el resultado aparece de cruzar ambas preguntas.